¿Cómo están? Les doy la bienvenida a otro crochet de pasarela. Hoy les traigo un patrón de puntos un poco más sencillo para aquellas personas que no quieren complicarse tanto la vida y quieren hacer un punto bonito para algo calado de verano, algo más light, no como los que tuvimos las semanas anteriores. Así que hoy les traigo, vamos a trabajar con el patrón de puntos que no tiene tantas vueltas de repetición como otros, de este vestido que llevaba una colección de Max Mara, que está muy interesante de hacer. El vestido en cuestión parece que está hecho en hilo de seda por el brillo que tiene el material. Ya siempre lo comento que la mayoría, salvo excepciones, de los crochets de pasarela están hechos con materiales de altísima calidad, hilos de seda o un algodón de mucha calidad también, un egipcio o un peruano mercerizado. Pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo en casa. Así que vamos a ver este patrón de puntos que les traigo hoy. Vamos a ponernos manos a la obra. Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. Voy a trabajar con mi aguja número 2 de confianza, ¿sí? De 2 milímetros. Y en este caso voy a usar un acrílico de verano que tiene un poco de brillo que parece seda, porque la muestra claramente está tejida con un hilo de seda, ¿sí? Pero bueno, podemos hacerlo con cualquier tipo de hilado que tengamos en casa. Vamos al patrón. Este patrón es bastante sencillo, más que otros que hemos trabajado, pero lo que tenemos aquí que se repite mucho es la aparición de picos o picots que se hacen con una cadena, con 3 cadenas cerradas en la cabeza de la vareta que estoy tejiendo, ¿sí? Vamos a ver cómo las varetas forman el dibujo y luego vamos a ver la parte de los picots. Vamos a empezar con una cadena de base de 25 puntos. Yo ya tengo mi cadena aquí. La primera vuelta vamos a hacer grupos de 4 varetas separados por 3 cadenas y un arquito de 4 cadenas donde vamos a montar nuestro abanico en la siguiente vuelta, ¿sí? Bien, tengo mis 25 puntos, voy a levantar mis 3 cadenas, voy a picar y voy a hacer mi primer grupo de 4 varetas. Hasta aquí varetas normales, ¿sí? Nada del otro mundo. Hago 4 cadenas del arco, dejo 1, 2, 3 en el cuarto pico y hago mi siguiente grupo de 4 varetas, ¿sí? Hasta aquí todo bien, todo normal, ¿sí? Voy a continuar, voy a terminar la vuelta y vemos cómo hacemos en la segunda ronda de nuestro patrón. Una vez que termine mi vuelta de la muestra, llego aquí al final, voy a levantar 2 cadenas y aquí se nos va a poner la cosa interesante, ¿sí? Voy a levantar 2 cadenas y en este arco de aquí voy a tener que hacer 8 varetas, pero la primera la voy a hacer normal, ¿sí? Y la segunda lleva un picot. Entonces hago la vareta, ¿sí? Y ahora hago 3 cadenas, ¿sí? Voy a picar dentro de la cabeza de la vareta, sostengo con las uñas y deslizo. Y se me hace el picot. Hago 4 varetas más normales. 2, 3, 4. Hago una siguiente vareta que también lleva picot, así que hago 1, 2, 3 cadenas, pico la aguja y saco, y una vareta normal, ¿sí? Me queda así, ¿vale? Y ahora lo siguiente, empalmo otra vareta normal, una vareta con picot, 1, 2, 3, deslizo, hago 4 varetas normales, ¿sí? Y una vareta más con picot. Entonces, 1, 2, 3 cadenas, pico y deslizo. Y otra vareta más. Ahora voy a completar la vuelta con la otra repetición que me falta, ¿sí? Nos van quedando como unas orejitas que quedan muy bonitos en el motivo completo. Voy a terminar la vuelta y vemos qué hacemos en la tercera. Bien, una vez que yo cerré la vuelta esta de la muestra, que la he terminado con una vareta para que me quede recta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a levantar 5 cadenas y en las 4 estas principales que tengo, o sea, digamos en la cresta de mi abanico, voy a hacer 4 varetas y en las 2 del medio voy a hacer otra vez el picot. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vengo aquí en la primera vareta, no hago nada, ¿sí?
Y en la segunda sí que hago un picot. Y en la tercera también. ¿Sí? Vuelvo a hacer otro. Y en la otra no. ¿Sí? Me van a quedar los picots aquí. ¿Sí? Ahora voy a hacer 4 cadenas de separación y me voy a la otra cresta. Y repito. Una vareta así, una vareta con picot. Es muy importante que para sacarlo siempre sujeten las 3 cadenas para que les sea más fácil deslizar. Si no, si no se complica. Otra vareta con picot, deslizo y sigo. 4 cadenas, ¿sí? Voy a hacer otra vareta y ahí. ¿Sí? Voy a terminar esta vueltita y ahora vemos cómo volvemos a esta parte. ¿Sí? Y solo son 3 vueltas de repetición el motivo, pero queda muy bonito. Bien, he terminado mi vueltita. Lo siguiente que vamos a hacer es repetir esta parte de varetas normales, ¿sí? Vamos a levantar y en los huecos, aquí vamos a hacer los grupos de 4 varetas que teníamos en la primera fila. 4 varetas normales, esta vez sin picot ni nada. 4 varetas, 4 cadenas, ¿sí? Y me vengo aquí y hago 4 varetas otra vez, 4 cadenas, 4 varetas. ¿Sí? ¿Ven cómo se me va formando? ¿Ven cómo se me va formando el punto? ¿Sí? Yo voy a repetir, voy a hacer una vuelta de repetición más para que veamos el motivo completo cómo queda. ¿Sí? Que verán que es igual al de la foto. La gracia para que yo pueda sacar el patrón de una foto de pasarela es que la foto esté clara y que yo pueda realmente ver los puntos, si no, no me los puedo imaginar. Por eso me piden, hay muchas seguidoras me piden que haga el punto de algún vestido que han visto y tal, pero si la foto está muy de lejos y no puedo verla, lamento, pero no puedo sacarlo. Tiene que estar la foto lo más cerca posible como la que encontré de este vestido. Bueno, aquí lo tenemos. Hice un par de repeticiones para que se vea. Es un punto bastante calado, muy bonito para hacer algo de verano. ¿Sí? Algo más calado. También está bonito, ojo, para hacer una bufanda. Quizás con una lana un poquito más gruesa, pero no mucho más gruesa, con una aguja número 3 y un acrílico de invierno un poco delgado. También se ve bonito para hacer una bufanda, obviamente más ancha y más larga, para que se pueda dar varias vueltas. Miren qué bonito que quedan los picots. Los picots es un punto que se usaba mucho en el crochet vintage, hace unos años atrás, y ahora parece que se está volviendo a recuperar y me parece fantástico porque queda muy bonito y la verdad que no es nada difícil, ¿sí? Bien, hoy aprendimos a hacer otro punto más de pasarela. Les dejo para que si quieren hacerle una captura y les quede el patrón que les he sacado para ustedes. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si quieren me pueden contar en comentarios en qué usarían este punto, en qué prendas usarían este punto. Y les dejo también en la descripción del video un video que les he preparado para que puedan aplicar los puntos que aprendemos aquí en prendas a través de entender un poco la geometría de las diferentes piezas que tiene una prenda para poder trasladar los puntos y para poder hacer en casa todo lo que queramos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro tutorial.